para hablar de una serie que obviamente toca uno de los temas que veníamos charlando en las columnas anteriores, que es la adolescencia. Estamos hablando de Atrapados. Sí. Bueno, viste, Meli, que hace 2 columnas, bueno, con esta, la tercera, venimos hablando de adolescencia, ¿no? Empezamos con la serie y, bueno, nos quedamos charlando de esta etapa, ¿no? Claro. De la vida. En este caso vamos a hablar puntualmente, ¿no? De esta serie Atrapados, que es argentina, ¿no? Que la tiene como protagonista Sole Villamil. A mí me encanta ella. Bueno, Elencazo. Minujín, bueno, Sí. un elenco muy, muy copado. Sí, la verdad. Pero- Y a los jóvenes no los conocía incluso, no tuvieron otros papeles tan protagónicos. No. Sí, obviamente tendrán su carrera, pero no tuvieron papeles protagónicos, y verlos en este rol, la verdad que estuvo muy interesante. Sí, todos también adolescentes, Sí. se nota, ¿no? Por las edades emergentes, digamos, Claro. actores y actrices emergentes, la verdad que muy, muy bien todos los papeles. Ahora, lo que vamos a hablar puntualmente y de lo que trata la serie es el del grooming, Sí. o el ciberacoso, ¿no? Bueno, ya hablamos la columna pasada y dijimos que las redes sociales atraviesan, ¿no? La construcción tanto de nuestras infancias como de nuestras adolescencias. Que bueno, digamos, estas tecnologías, ¿no? Sin filtro, acarrean, ¿no? Ciertos peligros. Si bien la semana pasada dijimos no son la causa, ¿no? De un montón de cuestiones o malestares, pero sí acarrean peligros y este es uno, Sí. y de mucha actualidad, el ciberacoso. Bueno, tal como lo muestra esta serie argentina, muestra esto, ¿no? El aislamiento que hace el adolescente, ¿no? De hoy, cuando, bueno, por ejemplo, lo muestra la serie, ¿no? Se va a su cuarto y pasa muchas horas delante de la compu o el celular. ¿Qué pasa en esos momentos? Se gestan, digamos, yo me gusta pensarlo así, falsos vínculos, ¿no? Por medio de las redes. Bueno, el grooming, vamos a decir lo que es, se trata de un delito que en Argentina está penado por ley desde el año 2013. Las penas creo que van de 6 meses a 4 años aproximadamente, pero está catalogado como delito, ¿no? Un Claro. delito que comete una persona mediante comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones, o sea, es un contacto que inicialmente es virtual y es indirecto, ¿no? Se contacta una persona menor de edad, ¿no? Con el objetivo, claro, de cometer algún tipo de delito, digamos, contra la integridad sexual Sí. de ese menor, ¿no? Sí. Y bueno, siempre tratándose de menores, niños y adolescentes. La traducción, digamos, original de la palabra es engaño pederasta. Bueno, el pederasta es quien siente atracción, ¿no? Erótica por niños o menores, o abusa de niños o menores. Claro. Entonces, pasando en limpio, son conductas y acciones emprendidas por adultos, mayormente a través de Internet, para ganarse, ¿no? La amistad de estos menores, incluso crean como una conexión, ¿no? Emocional con ellos, con el fin de, bueno, ganar su confianza y poder abusar sexualmente de ellos. Claro. Esto es lo que muestra muy bien la serie. Ya dijimos, venimos hablando en estas 3 columnas, que desde todos los tiempos la adolescencia es una época muy compleja y vulnerable. Sí. Y que lo típico de esta etapa es justamente la salida del medio familiar, ¿no? Porque empieza la construcción de vínculos con el afuera, ¿no? La amistad se vuelve muy importante, el amor. Sí. Y bueno, y es eso justamente lo que aprovechan estas personas, Sí. ¿no? Para cometer este delito. Y también la sensación, perdón, de que el adulto es el enemigo, ¿viste? El que no entiende nada. Tu papá, tu mamá no entienden nada, nunca te van a comprender, están en otra, solamente te quieren retar y bla, bla, bla. Entonces, bueno, es como... Claro, es un momento propicio, Claro. ¿no? Para aprovecharse de eso. No hay confianza en esos que hasta el momento habían sido la autoridad. Claro. ¿No? El adolescente, a ver, por un lado es sano que empiece a interrogar todas esas cuestiones, pero claro, está vulnerable en esta deconstrucción que está haciendo. Porque, claro, se siente como en rebelión con esa autoridad, entonces no le puede contar muchas de las cosas que hace, y eso es lo más peligroso, porque este tipo de contactos y demás que muchas veces llegan con otra intención, quizás un adulto puede darse cuenta o estar más alerta, y el adolescente, por miedo al reto y demás, no le va a contar directamente, entonces bueno, te aísla. Sí,
Totalmente. Es lo que yo decía la semana pasada, ¿no? Es el aislarse para vincularse, ¿no? Totalmente. El tema es que, bueno, no es el fin último la virtualidad. Estas personas después hacen lo posible para el encuentro, Claro. ¿no? Y para cometer lo que Están buscan. planificando, claro. Sí, yo creo que esto lo muestra la serie muy bien, bueno, con la adolescente, que es la que termina, ¿no?, falleciendo, pero cómo ella quiere vivir experiencias nuevas y esta persona a través de las redes le da esa posibilidad, Claro, ¿no? claro. O le compra ese pasaje. Ella era violinista, ¿no? Claro, y entonces, bueno, fanática de la música clásica. o sea, va por el lado de lo que a ella le gusta, le compra ese pasaje para que vaya a Buenos Aires, ¿no? Porque, bueno, Atrapados transcurre en Bariloche. Claro, claro. Entonces, bueno, ella viaja al teatro a ver una ópera impresionante y se ve deslumbrada de lo que le ofrece alguien a través de una plataforma donde ella, por inocentemente creer que va a ser simplemente unas fotos y demás, alguien la cautiva para llevarla a Buenos Aires y terminar de alejarla definitivamente de su contexto familiar y de amistad y demás. Y también esta cuestión, Meli, la familia, ¿no? Parece una familia normal. Sí, tipo, claro. Que están muy orgullosos de esta hija porque toca también que hace, ¿no? Hace como un concurso, una audición y termina entrando, ¿no?, en el teatro, en el grupo de Teatro Nacional, no sé bien. Sí. Bueno, pero se quedan con eso la familia. Entonces se piensan que como va bien en eso, va bien en los estudios, ¿no?, está bárbara, claro, su hija. Y no, está atravesando una adolescencia con toda la complejidad emocional que eso implica. Entonces, bueno, quiero volver a recalcar algo que lo dije la columna pasada, pero creo que es fundamental. La importancia de la comunicación frecuente, ¿no?, de estos padres con sus hijos adolescentes. No sé, de la pregunta diaria de cómo están. También, bueno, no tienen un papel fácil, ¿no? Estos padres hoy, porque, bueno, tienen de alguna manera que hacerles saber que están, ¿no?, para escucharlos, para contenerlos, pero sin invadir su espacio, su tiempo. No sé, hoy escucho mucho en los padres esta cuestión de, bueno, yo agarro y le miro el celular. Bueno, eso de mirarles el celular en realidad no hace más que agrandar esa distancia. Claro. ¿No? O ese alejamiento que hace el adolescente. Justamente genera mayor desconfianza hacia esas personas, ¿no?, que son los padres. Entonces, bueno, se trata de ver cómo, sin caer, como dije la semana pasada, ni en la indiferencia, pero tampoco ni en la invasión, bueno, acompañar a los chicos hoy, porque yo creo que esos vínculos familiares son los que van a servir de puente, ¿no?, para la construcción de esos vínculos en el afuera. Exacto. Estamos hablando, para aquellos que se van conectando, de la serie Atrapados, una serie que está en Netflix, que es una miniserie, además tiene muy pocos capítulos y que aborda diferentes problemáticas actuales, atravesados siempre por las redes sociales, el uso de la tecnología, ¿no?, como herramienta principal de la periodista que trabaja también, que hace esta serie de investigaciones que se llama Atrapados, justamente este segmento dentro de un diario y demás, y también cómo las mismas redes son las que, a raíz del grooming y de personas adultas que se hacen pasar por adolescentes en ciertos momentos también, van colándose entre los problemas de los adolescentes, ¿no?, y en la rutina diaria. Sí. Interesante por donde se la mire. Debo reconocer que estuve atrapada, mirá cómo te digo, desde el primer momento. Bueno, Clau acá, por ejemplo, también me dice que es una excelente serie que está basada en un libro, así que la va a recomendar en la cita literaria también. Bueno, y un montón de gente que seguramente la consumió y que te atraviesa de diferentes momentos, ¿no? Cuando hablábamos de la serie Adolescencia, es una visión completamente diferente. Esto tiene más licencias
literarias, si se quiere, más creativas, porque Atrapados sí sigue una narración más convencional, te va contando la perspectiva desde las diferentes realidades. Los adultos están en una trama, que es el asesinato, la desaparición de esta persona que hace grooming, y por otro lado, la realidad que viven los adolescentes, que están en una realidad paralela, ¿no? Con sus propios problemas y sus propias cuestiones, enfrentándose muchas veces a esto de las redes. Bueno, yo creo que hay un punto muy importante de la serie, que es cuando esta periodista, ¿no?, va a ese lugar de Remo donde están todos los adolescentes y les pregunta si alguno ha sufrido grooming o algún tipo de acoso por las redes, y absolutamente todos levantan la mano, ¿no? Como dando a entender la frecuencia y esta cuestión ya que se les ha vuelto cotidiana, porque incluso hacen como una naturalización de eso. Exacto. Y como en todo grupo social hay cosas que se van callando también con respecto a esto, porque tienen miedo al ridículo muchas veces, o a exponerlo frente a los adultos y que después le digan el te lo dije. Entonces, porque están muy en contacto con juegos en red, en línea. De hecho, de eso se trata. Ahí arranca todo. Hay un juego online donde vos te despliega un chat, vos podés charlar con personas de cualquier parte del mundo. Entonces conocés un usuario, no tenés ni idea, ni siquiera nombre y apellido de la otra persona. Ahí arranca la problemática inicial, que es el contacto de estos adultos haciéndose pasar por niños adolescentes a través de esta plataforma totalmente anónima. Entonces, cuando la periodista va al grupo y pregunta: ¿alguien juega a tal juego? ¿Todos levantan la mano? Sí, obvio. Y ahí es donde se destapa toda esta situación de que la mayoría en algún momento se sintió incómodo en el contacto con ese extraño que está del otro lado del chat. Pero como eso se naturalizó, entonces se acalló, ¿no? Por eso es importante esta periodista lo que viene ahí a despertar, o por lo menos a movilizar, ¿no?, en ellos con esa pregunta. La reflexión entonces para los adultos y también para aquellos que tienen el rol de acompañar a los docentes desde cualquier ámbito, no solo padres, también hablamos de docentes, personas que están acompañando en instituciones. Bueno, creo, Meli, que incluso a partir de 2013, cuando en Argentina no se decreta como delito el grooming, hay un decreto, una partecita de la ley donde, bueno, plantea como necesario, y no sé si hasta obligatorio, eso es lo que no sé, pero la difusión de esto por medio, bueno, en las escuelas principalmente, tanto primarias como secundarias, ¿no? Hablar de eso, poder permitir a los alumnos algunos espacios, ¿no?, grupales, como hace esta periodista, ¿no?, donde poder preguntar y hablar de esto, creo que es una manera de prevenir, ¿no?, el ciberacoso, bueno, o el grooming. Y por otro lado, los padres, ¿no?, tienen un papel, creo yo, fundamental para prevenir estas cuestiones. Yo creo que hoy es necesario la palabra, la pregunta, pero desde un lugar de empatía, de calidez, ¿no? Yo sé que los papás, bueno, muchas veces vienen con mucho miedo, y no es para menos, ¿no? Por todo esto que ocurre hoy y a los extremos a los que se llegan en ciertas cuestiones, pero bueno, ver cómo trabajar en ellos eso, ¿no?, ese miedo, las angustias, para poder acompañarlos desde ese lugar, ¿no?, de calidez, de dar la palabra, de permitirla también, de no caer en la indiferencia, tampoco en la prohibición o en la invasión, ¿no?, porque a la vez nuestros adolescentes necesitan esos espacios para construirse, un espacio donde ellos no estén haciendo por ellos, justamente, digo, los padres. Entonces, bueno, la sociedad, los padres, todos, bueno, nosotros mismos que estamos hablando hoy de esto, creo que somos responsables de difundir y de ver cómo prevenir esta cuestión tan actual, que es un delito, que es real y que, bueno, podemos hacer mucho para prevenirlo. Y bueno, y sobre todo también siendo conscientes de esto, ayudar a muchísimos adolescentes que quizás también están atravesando por alguna situación particular y no le pueden poner nombre, no lo están pudiendo identificar, y a raíz de cualquier institución, de cualquier adulto que preste el oído y demás, pueden, o también de estos espacios, ¿por qué no? Esta columna que después va a ser replicada en YouTube, en TikTok, pueden encontrarse entonces con este mensaje que es importantísimo. Bueno, y que, bueno, Meli, que no hay inteligencia artificial, no hay red social que reemplace
lo que significa la calidez de un vínculo humano. Entonces, bueno, es por ahí que se puede prevenir. Veníamos hablando de esto ya desde la serie Adolescencia, me había quedado pendiente ver Atrapados, lo hice, cumplí con mi tarea, porque sabíamos que era importante y que también aborda temáticas similares, y que muchas veces desde la columna es complejo abordar un tema, ¿no? La adolescencia es compleja en sí, entonces bueno, tiene varias aristas. En este caso hemos logrado reflejar en estas dos series en particular cómo las tecnologías atraviesan a esta etapa, que es una característica más, como decíamos también en la columna pasada. No quiere decir que la adolescencia de ahora sea más o menos difícil que en otras épocas. Cada una tiene su complejidad, así que siempre es interesante charlar con vos, Romy. Esto quiero que lo sepas. Gracias, Meli. Gracias por el ida y vuelta, por también tus preguntas que siempre, bueno, me enriquecen. Y nosotras nos encontramos el viernes que viene. Dale. Vamos a ver qué surge. Ahí está, algo va a aparecer. Claro Gracias, sí. Romy. A vos.